El ramen, más que un simple platillo, es toda una obra de arte. La combinación perfecta de caldo, fideo, carne, naruto, huevo y bambú servidos sobre un plato hondo. El ramen es perfecto para todo día frío o cálido, todo momento alegre o amargo. Originario de China, pero adoptado por los japoneses, el ramen es la perfecta representación de la cultura japonesa. Todo en balance, pensado meticulosamente, ejecutado con detalle, dando como resultado algo simplemente brillante. Amo tanto el ramen que decidí hacerle un homenaje y construir el mejor restaurante de ramen en toda Latinoamérica. Así es, así es. Este es un suceso muy emocionante. Mi socio de los restaurantes y yo llevamos trabajando en esto en verdad meses y hoy nos emociona muchísimo poder presentarles Daigo Ramen, un restaurante inspirado en una casa de ramen auténticamente japonesa. Lo más emocionante de todo esto es que este es un restaurante cuyo concepto podría ser replicable. Vaya, nos encantaría ver Daigo Ramen en muchísimos lados del país, de otros países eventualmente, porque sí que es toda una experiencia. No es nada más venir a probar la comida, es venir a vivir toda la experiencia de una casa de ramen japonesa. Estamos segurísimos que este concepto puede ser un hit, le puede encantar a toda persona que venga a vivirlo. Este diseño es obra del arquitecto Watanabe-san, genio, capo, y me encantan todos los aspectos. Desde el logo, que es una carita con un plato de ramen, con un plato de fideos, la tipografía, el letrero de Send Nudes, ¿les gusta ese? Es un hitazo, con las personas que ya han venido, la foto es obligatoria. Esa fue idea mía, ¿ok? Me la atribuyo, poner el letrero ahí fue mi idea. Y bueno, ya se nos abrió la puerta, ya nos está invitando a pasar. Entonces, supongamos que ya esperaste por aquí a que llegara tu invitado, tu invitada, o quieres comer solo. De verdad, este lugar está también diseñado para que comas solo. Tal vez es tu hora de descanso en el trabajo, vienes a comerte algo rapidito, pero sabroso, pero sustancioso, o a tener una plática, a tener una junta, como sea, estás acá esperando, ya llegó tu compañía, ya te dijeron que hay espacio. Entonces, entramos y desde aquí es que uno se da cuenta de que Daigo Ramen no es un restaurante cualquiera. La experiencia comienza desde que ordenas la comida. Todo se ordena utilizando una máquina. No hay como tal meseros en el restaurante. Hay, por supuesto, nuestros cocineros, nuestros chefs súper talentosos, pero meseros como tal no hay. Todo lo pides con esta maquinita. Esto porque muchas de las casas famosas de ramen en Japón siguen esta lógica, siguen este sistema. El software de esta máquina, por cierto, es nuestro. Nosotros lo desarrollamos porque no existía como tal aquí, así que nosotros mandamos a hacer las máquinas, a programarlas. Entonces, Daigo Ramen te da la bienvenida. Comenzar. ¿Y qué vas a querer? Vas a querer una entradita, vas a querer un ramen, una bebida. La variedad del menú no es tan amplia, pero todo es delicioso, es comida rapidita. Chequen, en entraditas, hoy por hoy, a la fecha en que grabo, tenemos que si el pollito frito, unas gyozas rellenas de verdura y carne deliciosas, unos edamames. ¿Qué vas a querer? Ah, pues ¿sabes qué? Yo voy a querer unos edamames. Entonces sumas un edamame y voy a querer también unas gyozas, ¿no? Unas gyositas, ahí está. ¿Qué vas a querer? Quiero agregar más productos. Voy a querer también un ramencito, obviamente. Entonces, ¿qué tipo de ramen quieres? Tenemos de verdad muchos tipos. Sabroso. El tsukemen. Está muy de moda ahorita en Japón. Es el ramen seco que te sirven el caldo aparte. Un exitazo. Vamos a pedirnos un tsukemen. ¿Y qué vas a querer de extra? ¿Vas a querer tal vez un huevo, pasta, tantita carne? Pues mira, ¿sabes qué? Yo lo quiero con más huevito. A mí me gusta que tenga doble. Agregar. Y para mi acompañante va a querer un chashu ramen, riquísimo, delicioso, con carnita de cerdo. Y él lo quiere, de hecho, con carne extra. Le encanta, le fascina y es bien comelón también, entonces con un huevo. Todo acá con la máquina. Entonces, ahora, ¿cómo pago? Terminar orden. Aquí viene todo, tu subtotal. ¿Quieres pagar con efectivo? ¿Quieres pagar con tarjeta? Se puede de ambas maneras. A ver, yo le voy a poner que quiero con efectivo. Por favor, robot inteligente, tome usted mi dinero. Muchas gracias. Ok.
Tómelo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por mi cambio. Y te sale aquí tu ticket, ok, tu ticket de compra y el boletito que vas a entregar tú en la barra. Se aconseja, por supuesto, sanitizarnos las manos antes y después de utilizar la máquina. Y ahora sí, pasas a sentarte donde quieres en la barra. No hay como tal mesas, es toda una barra de ramen. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes. Entregas tu boletito al cocinero o cocinera en turno, ¿ok? Tomas asiento y esperas pacientemente a que te sirvan. Ahora, en lo que sirven, en lo que cocinan, yo quiero enseñarles el baño. Chequen acá, ¿ok? Pasas al bañito. La experiencia completamente japonesa no acaba ahí, no acaba en la manera de cómo ordenas, de cómo te sientas, sino que también hasta el baño se extiende todo el concepto. ¿Ok? Pasas al bañito, hombres y mujeres. Oh, quiero usar el sanitario. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Señor usuario, señor comensal. Bienvenido a su baño, a su tocador. Es un baño inteligente japonés. Todas las sucursales que queremos hacer, queremos que sigan este concepto, ¿ok? El baño es algo primordial en toda la idea que tenemos pensada. Ok, ¿te gustaría tal vez levantar? Apicas un botón, se levanta, ¿ok? Vuelves a picar el botón. Se cierra, muy bien. Y tenemos botoncitos aquí, miren, para que te limpie con un chorro, ok, más atrás, un poquito más adelante. Incluso te puede secar, ok, tiene airecito. Y la taza se calienta, ok, es calientita tal como en Japón. A ver, sí incluimos papel también, ok, no crean que es el chorro nada, también hay papel. Pero wow, está brutal, la verdad, el baño es algo que me tiene emocionadísimo. Procede uno a lavarse las manitas, nada se ha tocado todavía, ok. Todo es completamente contactless. Y ya una vez lavadito, ya una vez limpiecito, pasamos por nuestro ramencito preparado a la perfección. Ahora, ¿por qué nuestro ramen es tan sabroso, tan auténtico? Empezando porque el caldo que usamos ha sido previamente reposado por 12 horas. Todo el día, todo el tiempo se está preparando caldo de ramen para que cuando lleguen los comensales lo tengan fresquito, lo tengan sabroso. Por aquí tenemos la vaporera, tenemos las hervidoras para la pasta, para los fideos. Y por aquí la zona de cocina donde se le da el sazón a la carnita o a la que sea la proteína que escogiste para tu platillo. Colocamos la carnita de cerdo, en este caso al carbón, que agarre el sabor ideal. Colocamos sobre un tazón algo de sofrito. Esta belleza tiene manzana, ajo, jengibre y grasa de Kobe. Procedemos a colocar el concentrado soyu, soya con hongo y con alga. Se coloca adentro de la vaporera para que vaya agarrando el calorcito, la cocción. Se procede a colocar el fideo adentro de la hervidora. Deben ser 2 minutos exactos. Se corta el naruto, la pasta de pescado, milimétricamente. El huevo va rebanado a la mitad. Se saca el tazón de la vaporera. Se escurre el fideo y se procede a colocar adentro. Se procede a echar el caldo que ha sido reposado por 12 horas. Nuestra receta secreta. Se da forma al fideo y se adorna con el cerdo, el bambú, naruto y huevo. Alga al gusto, cebollín al gusto y se entrega el ramen preparado a la perfección. Se procede a degustar. Yo pedí una cervecita japonesa, una cervecita Sapporo para acompañar. Que esa es otra cosa. Nuestro plan es tener variedad de cervezas japonesas. Obviamente Sapporo tiene que estar presente para que el cliente en verdad tenga una experiencia bien auténtica. Les comparto una técnica que aprendí, de hecho, en Japón para comer el ramencito. Sobre el cucharón tú colocas el caldo, ¿ok? Dejas que el fideo se enfríe porque vaya que viene hirviendo. Colocamos el fideo sobre el cucharón y para adentro. Dato curioso, de hecho en Japón no es para nada de mala educación estar sorbiendo.
Todo el mundo haciendo mucho ruido. Entonces, si ustedes quieren ser ruidosos aquí, dense, por favor. Es algo que se va a apreciar y algo que hará saber a nuestros cocineros estrella que están haciendo un trabajo impecable. Ahora, un detallito que no está acabado todavía, pero tal vez para cuando ustedes vengan ya lo vean como tal finalizado, es que aquí van a venir llaves de agua. Muchos que conocen de la cultura del ramen y demás, tal vez incluso ya lo están pensando así como, hey, faltan las llaves de agua para el té, para servirte agua fresca. Como tal, una de estas va a ser de agua caliente, otra de estas de agua fría. Entonces el comensal se sirve en su vasito su agua y va a haber aquí té verde, el té matcha. Entonces, en su vasito, el comensal va a agarrar su porción de té, se va a poner el agua caliente y listo. La experiencia completa. Todavía a la fecha en que grabo podemos ver que no está, pero para cuando ustedes vengan, posiblemente ya esté más que listo. Y nememen, de verdad lo rico que está. Está sabroso, está delicioso. Desde todo el tiempo que llevamos abiertos en periodo de prueba, sin realmente anunciar, he estado viniendo diario a comer acá. El ramen es toda una forma de vida. Entonces, aquí lo tienen, Daigo Ramen, el nuevo restaurante que me tiene en verdad emocionadísimo. Siento que todo este concepto, todo este formato de pedir, de comer, puede ser todo un exitazo. Y esta primera sucursal con la cual estamos estrenando está colocada en una zona que sinceramente me hace mucha ilusión. Estamos mero en la zona rosa, en Ciudad de México, en Hamburgo 70. Para que ubiquen rapidito, es junto a una taquería, ¿ok? Aquí junto a un estacionamiento y es la mera zona de antros, de discotecas, de diversión de todo tipo de zona rosa. También como dato cool, el restaurante, esta primera sucursal, está ubicado en lo que vendría siendo el barrio coreano de la Ciudad de México. Entonces, si quieren vivir en verdad toda una experiencia, un día de hacer cosas del este asiático, se vienen aquí a comer su ramencito de manera auténticamente japonesa, se cruzan a las tiendas coreanas que están por aquí, compran algunos productos. Puede ser de verdad un planazo o también puede ser un lugar al cual vienes a comer en tu hora de trabajo, necesitas algo rapidito pero sustancioso, o tal vez después de la fiesta, después de haber enfiestado, después de haber trabajado largas horas, te vienes en la noche porque esto es algo que me tiene emocionadísimo como todo lo demás. Es un restaurante 24 horas. El ramen que no cierra. Después de la fiesta tienes antojito, tienes hambre. Mira, vente por un ramencito, date uno. A la hora que quieras, de verdad. Pueden ser las 4 de la madrugada y puedes venir por tu ramencito. Como siempre, siéndole leal a los nudes. Send nudes, manden fideos, que esta pancita los necesita. Entonces, amigos, amigas, acá los esperamos en nuestra primera sucursal de Daigo Ramen. Primera de tal vez muchas, al menos ese es el plan. Estamos emocionadísimos por esto y muy seguros de que quien sea que venga a vivir la experiencia le va a encantar y se va a quedar con ganas de mucho más. Recuerden, ramen 24 horas, primera sucursal ubicada en zona rosa, Hamburgo 70. Vénganse a echar un ramencito. Me atrevo a afirmar que es el mejor restaurante de ramen de toda Latinoamérica. Claro que sí. Gracias por haberme acompañado. Adiós, Pimpollo, amante del ramen.